Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Cordiales saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Marcelo Aguilar, médico, académico y epidemiólogo. Marcelo, muchas gracias su gentileza por acompañarnos. Bienvenido a nuestro programa. Buen día, Wilma. Siempre un gusto estar en El Testimonial, este prestigioso medio y el prestigioso periodista que me honra con su entrevista. Vaya, qué gentileza, es recíproco el afecto y la admiración, doctor, por su trabajo y su gestión tanto en el mundo académico como ya en el ejercicio profesional mismo. Ecuador empieza a flexibilizar las unidades de cuidados intensivos porque la pandemia del COVID aparentemente reduce su crudeza contra la salud de los ecuatorianos. ¿Qué apreciación, mi querido Marcelo, tiene usted del tema? Ciertamente, Wilman, creo que hay buenas noticias para el país. Yo quisiera tocar en segundo plano el tema de la flexibilización de medidas. ¿Cómo no? Pero creo que hay buenas noticias. El Ecuador ha asistido a una campaña de vacunación muy exitosa que logró vacunar más de 10 millones de personas, superando sus propias metas. Esto tuvo que ver pues con una gestión importante, con esta asociación público-privada que permitió hacer una gestión, una diplomacia de vacunas y disponer de los insumos suficientes en el país, de movilizar a todas las instituciones del país, realmente organizar una verdadera cruzada por la vacunación. Yo creo que este es un buen ejemplo que nos devuelve la fe a los ecuatorianos después de haber sido tan aporreados, tan maltratados, de haber tenido los peores impactos negativos de la pandemia en América Latina. El Ecuador es uno de los países que más se afectó en su Producto Interno Bruto, que más mortalidad ha tenido, de las más altas de la región y de las más altas del mundo. Y eso tuvo que ver, pues, con condiciones de manejo ineptas, inadecuadas, sin un compromiso claro y con un sistema de salud sumido en la corrupción. Creo que esta cruzada por la vacunación realmente nos ha vuelto a poner en rieles y decir los ecuatorianos podemos hacer cosas grandes y este es un ejemplo. Los indicadores epidemiológicos se van reduciendo. La mortalidad, los casos graves se han reducido de forma muy significativa y sistemática, se mantiene. El número de contagios también va a la baja. En fin, hay condiciones mucho más alentadoras. Si consideramos que aproximadamente 51 a 52% de la población ecuatoriana está vacunada, bien podemos estimar que hubo al menos unos 5 millones de contagios adicionales y que esa población también tiene cierta inmunidad. Entonces, el perfil del país ahora es mucho más calmado, mucho más tranquilo y permite la reactivación. Creo que la reactivación tiene que ser prudente, tiene que ser progresiva. No podemos abrir todo simultáneamente, porque ya hemos visto la experiencia en otros países que han tenido esta conducta, pues han habido rebrotes. Y no olvidemos que tenemos variantes del virus que tenemos que seguir tomando cuidado. Hemos dado un paso importantísimo. Creo que hay que seguir la disciplina, la prudencia para poder llegar, yo estimo, hasta final de año en condiciones mucho más favorables con la vacunación de los chicos entre 12 a 16 años. Creo que la perspectiva es bastante favorable, es alentadora y nos anima a todos de mirar cómo el país va tomando nuevamente su rumbo. Por eso yo abría este grato diálogo, Marcelo, hablando de las unidades de cuidados intensivos que también empiezan a flexibilizar su trabajo, su intensa tarea cumplida durante todo el tiempo de la pandemia, ¿no? Así es. Empieza a reducirse la demanda y otra cosa, se puede atender otras patologías. Correcto. Recordemos que las unidades de cuidados intensivos van a atender pacientes infartados, con accidentes cerebrovasculares, con complicaciones pulmonares. Hay un sinnúmero
de patologías habituales, normales, que requieren de la terapia intensiva. Esto que hemos hablado durante la pandemia de las muertes por exceso se explica parcialmente personas con otras enfermedades que no fueron atendidas de forma adecuada por la pandemia, porque la prioridad era atender pacientes con COVID. Entonces, hay algunos efectos enormes en este sentido, y hoy hay la buena noticia que la terapia intensiva ya está disponible también para otras enfermedades que son habituales y que matan y que causan efectos importantes. Entonces, el sistema de salud de a poco va reorientándose a sus acciones habituales, va retomando las medidas de prevención secundaria, terciaria, especialmente para enfermedades crónicas, y eso también es una buena noticia. Y también es importante decir que ahora el sistema de salud tiene enormes desafíos porque vamos a tener algunos perfiles epidemiológicos productos de la pandemia que van a requerir también un enorme esfuerzo para enfrentar la salud de los ecuatorianos. Marcelo, es verdad, la etapa de vacunación, gran éxito del gobierno nacional, de la señora ministra de Salud, pero tras de aquello, yo creo que siempre debemos ponerlo en primer plano a el personal sanitario, a quien llevó sobre sus hombros, sobre su mentalidad, sobre su formación profesional, todo este proceso de vacunación. ¿Qué méritos hay que destacar de este personal de salud ecuatoriano brillante, heroico en esta etapa? Muy importante lo que usted señala. Ciertamente yo destaco algunos temas. Primero, la decisión política financiera muy clara del gobierno. Sí, señor. Luego, una conducción técnica del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha conformado un equipo de gente de primera línea, recuperó a la gente experta en vacunación en el Ecuador. Tenemos un viceministro con una vasta experiencia internacional. Hay un equipo técnico que ha tenido la capacidad de planificar y de conducir. Sin duda, el personal de salud ha dado misa, ha repicado y ha recogido limosna. Realmente estos meses de pandemia han sido realmente un pilar fundamental para que estemos en donde estamos. Requieren todo el reconocimiento en su trabajo. Y luego un elemento significativo, que esta convocatoria del gobierno también convocó a otras instancias de la sociedad, las industrias, las empresas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las universidades, la academia ha jugado un papel importante. La Universidad Central emprendió primero en abrir vacunatorios, en emprender y en diseñar los sistemas de vigilancia epidemiológico. Otras universidades han aportado muchísimo en rastrear genómicamente las variantes de los virus. Ha habido un aporte social significativo, pero sin duda el personal de salud se lleva todas las palmas del país. Y creo que este modelo, Wilma, creo que este modelo debe mantenerse para la pospandemia. En salud, este modelo exitoso tiene que ser proyectado, porque más adelante vamos a tener rebrote de enfermedades transmisibles. Pero tiene que volver el Izquieta Pérez. Tiene que volver, allá voy. Van a haber rebrote de enfermedades transmisibles. Va a haber agravamiento de todas las enfermedades crónicas que no se atendieron durante la pandemia y las personas que sobrevivieron a eso. Hay trastornos de salud mental muy severos generados por la crisis económica, por el confinamiento, por las pérdidas que ha habido durante la pandemia. Vamos a tener depresión, ansiedad, angustia, falta de sueño, psicosis. Mucha gente ha hecho cuadros psicóticos. La violencia familiar y la violencia global. Entonces, son temas que hay que afrontarlos con el Estado, con la sociedad de una forma muy determinada. Y creo que este modelo ha dado la pauta para seguir en esa línea y seguir en ese sentido.
Ahora el gobierno se verá impelido a responder todos los temas de fondo a nivel nacional. Ese es un tema extremadamente complejo y en el propio sistema de salud, Wilman, hoy ha sido una cruzada en la que han participado todos, pero de aquí en adelante vienen las decisiones del gobierno nacional de enderezar un sistema de salud que está destartalado, que está desarmado, que ha sido politizado y que en muchos aspectos está secuestrado por verdaderos carteles de crimen organizado. Hay que decirlo, Tanto así. porque para recuperar a ese nivel, hay áreas de sistemas de salud en provincias de la costa, especialmente Esmeraldas, Manabí, algo de Guayas, en donde son manejados por carteles, son manejados y ni siquiera el gobierno puede intervenir y puede cambiar las cosas, porque los niveles de poder, los cacicazgos locales controlan todo ese sector para determinados intereses. Entonces hay que recuperar el sistema de salud para el país y ese es un esfuerzo enorme que no solamente lo podrá hacer salud, sino que se requiere de una decisión política firme, de acciones de inteligencia, de acciones extrasectoriales que puedan enderezar, y eso no se lo hace de la noche a la mañana. Correcto. Y requerirá un esfuerzo significativo más adelante. Marcelo, esos son temas de fondo. Marcelo, ¿podemos poner un ejemplo de esta cartelización en la administración de la salud en determinadas áreas y sectores del país? Hay zonas de Manabí, hay zonas de Esmeraldas en donde se controla eso desde los poderes locales que están vinculados con otros intereses. En la provincia de Guayas hemos visto, es público y notorio como ciertos sectores, ciertos grupos familiares han controlado hospitales y manejan enormes recursos del Estado. Hay recursos que no se sabe exactamente de dónde están y cómo están. Y todavía no hay juzgados por eso. Entonces, son temas muchísimo más complicados. Para que se pueda hacer una acción política, técnica, racional, se necesita que el Estado retome el control de los distritos de salud, que pueda poner a sus funcionarios, que no esté coaccionado a nombrar personas que son afines a otros intereses. Para eso todavía falta mucho y hay que enderezar el sistema. Yo creo que hay una buena noticia, se ha anunciado que se está elaborando un plan nacional de salud, eso es muy buena noticia, porque eso le compromete al Estado con políticas de salud, le compromete en líneas de prioridad que se tiene que atender a la población, le compromete a financiar y a manejar un sistema de salud acorde a los principios constitucionales que incluyen la atención primaria de salud, que incluyen la intersectorialidad y que incluyen una verdadera participación social. Va a ser necesario contar con lo que llamamos promoción de la salud, para que los ciudadanos tengan condiciones de cuidar su salud, lleven estilos de vida saludable y que también tengan capacidad de exigir sus derechos en la salud. Entonces hoy viene un desafío enorme, pero que dado este paso para superar la pandemia, creo que será posible. El Instituto de Higiene, Izquieta Pérez le hablaba, Marcelo, debe retornar. Se está hablando de una tercera vacuna y evidentemente se va a requerir que una organización médica tan importante como esta vuelva al sistema de salud nacional. ¿Qué opinión tiene Marcelo Aguilar sobre esto? El Izquieta Pérez fue una institución que creció y sirvió al país durante 70 años. Técnica y científicamente se desarrolló durante 70 años y en el año 2012 el gobierno de turno lo pulverizó. Lo dividió en 3 instituciones. Quedó una parte laboratorio de salud pública muy precario, la gente más capacitada salió de esa área. Luego el área regulatoria se encarga de garantizar la calidad de productos de consumo humano. Esta era la más conflictiva y para el gobierno de la época representaba problemas porque era un óbice para los negocios de medicamentos que se estaban haciendo con China, que se estaban haciendo con Cuba, con la India, comprando cualquier cosa
y era un problema porque el Izquieta Pérez exigía ciertas normas y además era también un obstáculo para los amigos y personas relacionadas con el gobierno que tenían intereses en el área. Entonces se le separó y se mandó al ARCSA. El ARCSA perdió casi todas sus capacidades de control y vigilancia de medicamentos. Antes había una capacidad importante en ese sentido. Este fue el ARCSA. Y luego el área de producción. Durante todos esos años, el Izquieta Pérez desarrolló planta de vacunas, se producían vacunas antirrábicas, se producía DPT, se produjeron algunos lotes de vacuna pentavalente, se compró una planta que costó alrededor de $6 millones para modernizar la producción y la liquidar. También se producía suero antiofídico. Es bueno decir que el suero antiofídico solamente funciona cuando es hecha por venenos de serpientes locales. Los ofidios, las serpientes, varían mucho regionalmente. Las de Colombia no son iguales a las nuestras y las nuestras no son iguales a las de Costa Rica. Entonces, cuando tenemos sueros antiofídicos externos, se necesitan dosis muy altas para controlar la intoxicación por la mordedura. Y eso es contraproducente, mata a muchas personas por shock anafiláctico. Entonces es necesario producir sueros locales. Todo esto se fue a Infarma. Infarma fue un festival de consultorías, de cosas extrañas y acabó liquidado. Gente sin ninguna experiencia. Claro, se entregaron decisiones técnicas a jóvenes, a muchachos que no tenían ningún conocimiento, y no por jóvenes, sino porque venían de otras áreas, eran economistas, ingenieros de sistemas, cualquier cosa, cualquier cosa. Esa fue la matriz de rupturas, de definir y delegar decisiones técnicas a gente que no tenía conocimiento. Decidieron que el suero antiofídico que se producía en el Ecuador era muy caro y que era más barato comprar el de Colombia o el de Costa Rica. Se liquidó la producción de biológicos que había costado decenios en generarse. Hoy hay que recuperar eso. Hay que recuperar la capacidad de laboratorio del Izquieta Pérez. Hay que fortalecer con tecnología, con personal. El presidente en buena hora ha anunciado su intención de que se produzcan vacunas en el país. Hay varias formas, hay alianzas que se pueden hacer con distintos laboratorios internacionales. Hay que poner la planta, no es tan rápido eso, porque se necesitan capacidades. Hay que instalar bioterios, animalarios, laboratorios con series celulares, dependiendo de las vacunas que se va a hacer. Hay que entrenar personal, pero que bueno, empezamos hoy. Y después de 4 años tenemos una planta en producción. Qué bueno que se recupere. Eso es proyectar y pensar en la salud del país. Tenemos que tener un instituto que sea capaz de pensar para dónde va la salud del país, cómo evolucionan los perfiles epidemiológicos después de la pandemia, cómo vamos a atender, qué podemos producir, qué debemos importar, que tenga una visión estratégica sobre la salud. Para eso hay que tener tanques de pensamiento intelectuales, científicos, trabajando con una mirada del país. Ojalá que se pueda recuperar esto. Marcelo, en etapa de evaluación en este momento, ¿qué le debe el Estado a los familiares de los médicos y demás personal de salud que perdió la vida en la pandemia? Este es un tema sumamente duro que yo he considerado que hay que esperar el momento correcto para actuar. Yo diría que no solo a los médicos, yo creo que a la población ecuatoriana. Al comienzo de la pandemia, Wilman, usted recordará que la ministra de Salud de la época, la ministra Catalina Andramuño, en una rueda de prensa dijo que el Ecuador estaba preparado con los protocolos que había recomendado la OMS, que tenía todos los insumos
y que tenía listo su sistema de salud para enfrentar la situación de la pandemia. Lo que vino después fue un desastre. La anécdota del paciente chino internado en el Eugenio Espejo pasó 3 semanas sin diagnóstico de COVID, después dijeron que tenía neumonía, que tenía hepatitis, fue un horror. Luego lo que ocurre en Guayaquil no es una casualidad. Más o menos desde enero o desde febrero ya estuvo circulando y estaban ocurriendo casos que eran compatibles con COVID. Pasaron al menos 5 o 6 semanas sin que se detectara efectivamente la circulación del COVID. Lo de Guayaquil fue una suma de negligencias, de incompetencias, y hay un evento clave, que es permitir el partido de fútbol, Wilma, Sí, señor. por la Copa Libertadores. Y ahí hay responsabilidad de la alcaldesa de Guayaquil, del gobernador de la época, de la ministra de Salud, y toman en consideración que no hay que alarmar a la ciudadanía y que no hay para qué suspender el partido de fútbol. Llegan 18,000 personas al estadio, muchas de ellas ya estaban contagiadas, y eso se dispersa en toda la ciudad. Es como un abanico, como un ventilador que dispersa el virus en toda la ciudad, y luego viene una hecatombe, una verdadera hecatombe. En 3 semanas murieron 12,000 personas en la ciudad de Guayaquil. Lo que pasó tiene visos de crímenes de lesa humanidad, y creo que el Ecuador tiene que volver sobre eso y tiene que responder. El sistema de salud fue el más afectado. Los médicos, enfermeros, trabajadores del sistema de salud no tenían mascarillas, no tenían normas de seguridad, no habían recibido ni siquiera los protocolos, no había nada. Esa gente de primera línea muere de la forma más infame al comienzo. Entonces yo creo que la sociedad ecuatoriana le debe mucho al personal de salud, a los médicos, a todo el personal que estuvo en la línea de frente, le debe a la población ecuatoriana, y en el momento adecuado, cuando estemos en mejores condiciones, creo que eso debe ser judicializado, porque no puede pasar que un país como el Ecuador, con todas las condiciones que hemos tenido, con el país y sistema de salud que suponía que teníamos, haber tenido un impacto tan grande, tan demoledor en términos socioeconómicos, y un impacto de mortalidad dramático, brutal. Eso no puede pasar al olvido. Tiene que ser una lección dolorosa, pero también de dignidad, para decir: el Ecuador no puede vivir esto y no puede quedarse en la impunidad. Me parece que hay una deuda ética, tanto con los médicos y el personal de salud, como con la población y los deudos de más de 70,000 personas que murieron durante esta pandemia. Marcelo, ¿en qué condiciones de salud mental y física termina el personal sanitario esta etapa? Porque claro, le viene otra de sus responsabilidades habituales o del coletaje que la pandemia nos dejará, pero hasta este momento, la salud mental, la salud física, emocional, familiar del personal de salud, ¿cómo la evalúa usted? ¿Qué corresponde a este momento? ¿Qué descanso y qué tratamiento médico tendrán que recibir inclusive? Son dramáticas las consecuencias. Primero los que fallecieron, primero los que ya se fueron, y la pérdida que significa para sus familias, en muchos casos el sustento de sus familias. Luego el médico que ve morir tanta gente y se siente absolutamente impotente. Eso lleva a ciertas condiciones de negación, de dolor dramáticas. Son traumas brutales. La gente puede pensar que los médicos estamos entrenados para ver morir. No, los médicos estamos entrenados para salvar a la gente. Ver morir a la gente es un fracaso. En condiciones en que hay muertes prevenibles, es un fracaso. Y eso repetido una y otra vez es tremendo. La pérdida de los compañeros de trabajo, otros médicos, enfermeras,
personal de servicios, personal administrativo. Es personal que hoy necesita tratamiento, que necesita psicoterapia, que necesita descanso, que necesita reorientar la vida, Sí, señor. que necesita decir, hicimos lo que pudimos, salvamos lo que pudimos, pero hoy podemos hacer más. Entonces, hay que buscar nuevas motivaciones, hay que trabajar profundamente con ese personal. El personal de otras instituciones como la policía, por ejemplo. La policía ha perdido mucha gente. Los bomberos, la Cruz Roja, son gente que ha trabajado también profundamente. De acuerdo. Y esos que han estado en la línea de frente tienen que tener un tratamiento especial. Hay que darles reconocimientos. Creo que hay que darles descanso adecuado, terapias adecuadas y reorientar su acción. Es importante para tener un sistema de salud con personal motivado y dándole sentido a lo fundamental, que es defender la vida. Marcelo, un punto final en este grato diálogo. La comunidad médica científica, personajes de alta investigación, de alta valía como usted, ¿tendrán que esperar otro momento o este es el instante, el tiempo para agruparse, para aprender las lecciones de la pandemia, para reorientar la investigación médico-científica ecuatoriana, que nos ponga en otro nivel este momento de agruparnos, de identificar nuestras experiencias y paralelamente de definir por qué horizonte médico-científico tendrá que marcarse la investigación para beneficio precisamente de la salud de ecuatorianas y ecuatorianos, mi querido Marcelo? Creo que es el momento de posicionar algunas lecciones que ya están en firme, diría yo. Primero, es necesario tener sistemas de salud sólidos, financiados, con participación social y técnica y científicamente apoyados. Esa es una gran lección. Los países que tuvieron estas condiciones enfrentaron la pandemia de una forma mucho más adecuada. América Latina, una región en la que los sistemas de salud se debilitan en los últimos decenios, son seducidos por estas visiones neoliberales, que la salud es un negocio y los gobiernos caen en eso. Entonces entran a construir hospitales, entran a comprar insumos, a comprar tecnología, a jugar a esto que la modernidad es tecnología, pero se olvidan de la atención primaria de salud, se olvidan de la vigilancia epidemiológica, se olvidan de la participación social. Son sistemas de salud débiles. Por eso, como región en América Latina, que acumula apenas el 8% de la población mundial, en este momento acumula el 30% de la mortalidad mundial. Entonces hemos fracasado. Nuestros sistemas de salud, como están, fracasaron de una forma clamorosa. Entonces la primera cuestión es sistemas de salud que respondan a las necesidades sociales, que apunten a producir salud, no atender la enfermedad, no dedicarse a la enfermología pública, sino a producir salud, a generar condiciones de vida mayores. Esa es una cuestión central, fundamental en los sistemas de salud, pero hay otras cosas de fondo. Mientras hemos estado en la pandemia, mi querido Wilman, el cambio climático avanza de una forma tremendamente acelerada y los efectos deleterios que tenemos de eso van a ser mucho peores que los de la pandemia. El cambio climático generado por este modelo de consumo que tenemos, seguimos deforestando. La deforestación echa inmensas cantidades de gases con efecto invernadero. Se acelera el cambio climático con la deforestación. Mientras más afectamos bosques tropicales, más riesgo tenemos que aparezcan nuevos patógenos pandémicos en corto plazo. Recordemos que el SARS-CoV-2 es el tercer coronavirus que emerge con potencial pandémico en apenas 20 años.
la aceleración que tenemos de deforestación en la Amazonía con la anuencia del gobierno de Bolsonaro, lo que estamos mirando, los incendios en Australia, los incendios en Norteamérica, las inundaciones, son efectos del cambio climático. Hay que mirar como defensa de la humanidad y del planeta nuestro compromiso en cambiar nuestros hábitos y el modelo de consumo que tenemos. Eso es insustentable. Entonces, ese es otro tema de fondo. Tener buenos sistemas de salud fortalecidos, pero también una humanidad consciente que tenemos que proteger el planeta como una línea de sobrevivencia de la humanidad. Marcelo, muchas gracias, su gentileza, como siempre. Con mucho gusto, Wilma. Siempre un gusto. Un abrazo a usted y al testimonial y siempre deseándole los mejores éxitos. La mejor de las suertes, Marcelo. Hasta pronto. Muchas gracias, Wilma. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.